Bienvenidos un día más a mi canal, donde desenterramos los secretos más jugosos y analizamos las polémicas que incendian las redes. Espero que estén listos para un viaje lleno de revelaciones, porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando en el mundo del espectáculo, la bomba que soltó Explota. Sí, lo escucharon bien. Explota, esa figura que siempre nos ha dado de qué hablar, esa personalidad sin pelos en la lengua ha vuelto a hacerlo. Y esta vez las declaraciones apuntan directamente a Demet y a lo que él considera sus desagradecidos compañeros. ¿Qué pasó realmente? ¿De dónde viene esta tensión? ¿Hay algo oculto detrás de estas acusaciones? Prepárense para un análisis exhaustivo, porque aquí no nos guardamos nada. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan desenmascarando la verdad junto a mí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. Su apoyo es fundamental para seguir trayendo información fresca y jugosa como esta. Ahora sí, vamos al grano. La explosión, valga la redundancia, vino como un trueno en una noche de verano. Explota durante una entrevista en un podcast de renombre, no se anduvo con rodeos. Con su característica franqueza arremetió contra Demet y varios de sus compañeros, acusándolos de ingratitud y de olvidar a quienes los ayudaron a llegar a donde están hoy. Las declaraciones fueron tan directas y contundentes que de inmediato encendieron las redes sociales. Demet y sus compañeros. ¿Se olvidaron de dónde vienen? ¿Recuerdan quién les dio la primera oportunidad? ¿Quién los apoyó cuando nadie más lo hacía? Fueron algunas de las frases más impactantes que soltó Explota. Y por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. Fans de Demet salieron en su defensa, argumentando que Explota simplemente estaba buscando atención. Otros, sin embargo, apoyaron las palabras de Explota, afirmando que tenía razón y que Demet y sus compañeros habían cambiado mucho desde sus inicios. Pero, ¿quién es Explota y por qué sus palabras tienen tanto peso? Explota es una figura multifacética. Ha sido mentor, productor, y hasta amigo de muchos artistas que hoy brillan en la cima. Se le conoce por su ojo clínico para detectar talento y por su disposición a ayudar a jóvenes promesas. Sin embargo, también es famoso por su temperamento explosivo y por no callarse lo que piensa, sin importar las consecuencias. La relación entre Explota y Demet, según fuentes cercanas, siempre ha sido compleja. Se dice que Explota fue fundamental en los primeros años de la carrera de Demet, brindándole oportunidades que lo catapultaron a la fama. Sin embargo, con el tiempo la relación se fue deteriorando. Algunos rumores apuntan a diferencias creativas, otros a problemas de dinero, y otros, simplemente, a una evolución natural de la amistad. ¿Pero a qué compañeros desagradecidos se refiere Explota? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque no mencionó nombres específicos, muchos especulan que se refiere a otros artistas que también fueron protegidos de Explota y que, al igual que Demet, han alcanzado un gran éxito. Se habla de un cantante pop, una actriz de televisión y un famoso influencer. Todos ellos en algún momento recibieron el apoyo de Explota y aparentemente han dejado de reconocerlo públicamente. El concepto de ingratitud es subjetivo y complejo. Lo que para Explota puede ser una falta de reconocimiento, para Demet y sus compañeros puede ser simplemente una manera diferente de manejar su carrera y sus relaciones personales. Es posible que Demet y sus compañeros sientan que han superado la etapa en la que necesitaban la ayuda de Explota y que ahora prefieren enfocarse en sus propios proyectos. O tal vez simplemente han cambiado sus círculos sociales y se han alejado de personas que ya no encajan en su estilo de vida. Independientemente de las razones, lo cierto es que las palabras de Explota han generado un debate intenso sobre la importancia del agradecimiento, la lealtad y el reconocimiento en el mundo del espectáculo. ¿Existe una obligación de reconocer públicamente a quienes te ayudaron en tus inicios? ¿O cada quien tiene derecho a manejar su carrera y sus relaciones como mejor le parezca? Este debate nos lleva a reflexionar sobre el papel de los mentores y protectores en la industria del entretenimiento. A menudo estas figuras son fundamentales para el desarrollo de nuevos talentos, brindándoles oportunidades, consejos y apoyo emocional. Sin embargo, también es cierto que algunos mentores pueden tener segundas intenciones o esperar algo a cambio por su ayuda. En algunos casos, la relación mentor-protegido puede convertirse en una relación de dependencia,
donde el protegido se siente obligado a complacer al mentor y a seguir sus consejos al pie de la letra. En el caso de Explota y Demet, es posible que haya existido una dinámica similar. Tal vez Demet sintió que Explota estaba tratando de controlarlo o de influir demasiado en sus decisiones. O tal vez Explota sintió que Demet no estaba valorando suficientemente su ayuda y su experiencia. Cualquiera que sea la verdad, lo cierto es que la relación se rompió. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué va a pasar ahora? ¿Responderá Demet a las acusaciones de Explota? ¿Habrá una reconciliación? ¿O la brecha entre ellos se hará aún más grande? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero una cosa es segura, la polémica ha puesto en evidencia las complejidades y las tensiones que existen detrás del brillo y el glamour del mundo del espectáculo. Personalmente creo que ambas partes tienen algo de razón. Es importante ser agradecido y reconocer a quienes te ayudaron a llegar a donde estás. Pero también es importante tener la libertad de tomar tus propias decisiones y de construir tu propia carrera. El equilibrio entre estos dos aspectos es clave para mantener relaciones saludables y duraderas en la industria del entretenimiento. En fin, mis queridos exploradores, espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Hemos desentrañado los entresijos de esta polémica, hemos reflexionado sobre el concepto de la ingratitud y hemos puesto en evidencia las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Para recapitular brevemente, hoy analizamos las explosivas declaraciones de Explota contra Demet y sus compañeros, acusándolos de ingratitud. Exploramos la historia de la relación entre Explota y Demet, y debatimos sobre la importancia del agradecimiento y la lealtad en la industria del entretenimiento. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Están de acuerdo con Explota? ¿Creen que Demet y sus compañeros son realmente desagradecidos? ¿O creen que Explota está exagerando? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para seguir trayendo contenido de calidad a este canal. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, exploradores. *** ampliación de la noticia, 1600 palabras ***. Pero esperen, que esto no termina aquí. Porque como buenos exploradores de la verdad, no nos conformamos con la superficie. Necesitamos cavar más profundo, analizar cada ángulo y entender el contexto completo de esta explosiva situación. Así que saquen sus palas, porque vamos a desenterrar aún más detalles sobre Explota, Demet, sus compañeros desagradecidos, y el mundo turbulento del espectáculo. Primero hablemos con más detalle de Explota. No es solo un descubridor de talentos, es una leyenda en la industria. Para muchos es un visionario, alguien capaz de ver el potencial donde otros solo ven mediocridad. Su historial habla por sí solo. Ha impulsado las carreras de innumerables estrellas, desde actores y cantantes hasta directores y productores. Su método, eso sí, es controvertido. Es exigente, a veces brutalmente honesto, y no tiene miedo de decir lo que piensa, incluso si eso significa pisar algunos callos. Algunos lo ven como un mentor invaluable, un padre sustituto que los guió en sus momentos más difíciles. Otros lo ven como un manipulador, alguien que utiliza su poder para controlar y explotar a los jóvenes talentos. Para entender mejor su relación con Demet, necesitamos retroceder en el tiempo. Imaginen a Demet, un joven con un talento innegable pero sin recursos ni contactos. Explota lo vio en un pequeño café, cantando para un público reducido. Quedó impresionado por su voz y su carisma, y le ofreció una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Lo tomó bajo su ala, lo presentó a personas importantes, lo ayudó a grabar su primer demo y lo impulsó a participar en concursos y audiciones. Se dice que Explota invirtió una gran cantidad de dinero en la carrera de Demet, creyendo ciegamente en su potencial. Y funcionó. Demet rápidamente se convirtió en una estrella, su música sonaba en todas las radios y sus conciertos se llenaban de fans.
Explota se convirtió en su mentor, su confidente y su amigo. Pero a medida que la carrera de Demet despegaba, la relación entre ambos comenzó a tensarse. Demet quería tener más control sobre su música y su imagen, mientras que Explota insistía en mantener las riendas. Se enfrentaron por decisiones creativas, por contratos y por la dirección que debía tomar la carrera de Demet. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y acaloradas, hasta que finalmente decidieron separarse. Fue una ruptura dolorosa para ambos, pero inevitable. Ahora volvamos a los compañeros desagradecidos. Como mencioné antes, Explota no reveló nombres, pero las especulaciones no tardaron en surgir. El cantante pop del que se rumorea podría ser Fuego, un artista que saltó a la fama gracias a un reality show y que posteriormente fue apadrinado por Explota. Se dice que Explota le proporcionó canciones, contactos y estrategias de marketing que lo catapultaron al éxito. Sin embargo, Fuego nunca ha mencionado a Explota públicamente y, de hecho, ha minimizado su papel en su carrera. La actriz de televisión, por otro lado, podría ser Estrella, una joven que comenzó su carrera como extra y que gracias a Explota consiguió su primer papel importante en una serie de televisión. Se dice que Explota movió cielo y tierra para convencer a los productores de que le dieran una oportunidad y que la apoyó durante los primeros meses de rodaje. Sin embargo, Estrella ha afirmado en varias entrevistas que su éxito se debe únicamente a su talento y a su arduo trabajo. Finalmente, el famoso influencer podría ser Viral, un joven que se hizo conocido por sus vídeos en redes sociales y que gracias a Explota consiguió contratos publicitarios y colaboraciones con marcas importantes. Se dice que Explota le enseñó a Viral a monetizar su contenido y a construir una marca personal sólida. Sin embargo, Viral nunca ha reconocido públicamente la ayuda de Explota y, de hecho, ha evitado hablar de él en sus vídeos y entrevistas. ¿Por qué estos artistas aparentemente han olvidado a Explota? Hay varias posibles explicaciones. Tal vez, como mencioné antes, simplemente sienten que han superado la etapa en la que necesitaban su ayuda y que ahora prefieren enfocarse en sus propios proyectos. O tal vez tienen motivos personales para no querer asociarse con Explota. Se rumorea que Explota tiene un carácter difícil y que ha tenido problemas con otros artistas y productores en el pasado. Tal vez estos artistas simplemente no quieren verse involucrados en sus polémicas. Otra posible explicación es que se sientan presionados por sus representantes o por sus agencias de publicidad para distanciarse de Explota. En la industria del espectáculo, la imagen lo es todo, y algunos consideran que la reputación de Explota podría perjudicar sus carreras. Pero, ¿tiene derecho Explota a sentirse desagradecido? Esa es la pregunta clave. Algunos argumentan que sí, que Explota invirtió tiempo, dinero y esfuerzo en estos artistas y que se merecen al menos un reconocimiento público. Otros argumentan que no, que Explota lo hizo por su propio beneficio y que no tiene derecho a exigir nada a cambio. En mi opinión, la verdad se encuentra en un punto intermedio. Creo que es importante ser agradecido y reconocer a quienes te ayudaron a llegar a donde estás. Pero también creo que cada quien tiene derecho a manejar su carrera y sus relaciones como mejor le parezca. Lo que está claro es que esta polémica ha sacado a la luz un tema importante, la relación entre mentores y protegidos en la industria del espectáculo. A menudo esta relación está llena de complejidades y tensiones, y puede ser difícil encontrar un equilibrio entre el agradecimiento y la independencia. Ahora volvamos a la pregunta inicial, ¿qué va a pasar ahora? ¿Responderá Demet a las acusaciones de Explota? ¿Habrá una reconciliación? ¿O la brecha entre ellos se hará aún más grande? Hasta el momento Demet no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Sus representantes han emitido un breve comunicado en el que afirman que Demet está enfocado en su carrera y que no tiene tiempo para responder a acusaciones sin fundamento. Sin embargo, las redes sociales están llenas de rumores y especulaciones. Algunos fans de Demet lo están presionando para que responda a las acusaciones de Explota, mientras que otros le están aconsejando que ignore el tema. En cuanto a los otros artistas mencionados, ninguno de ellos ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. Han preferido mantenerse al margen de la polémica. Por mi parte, creo que sería positivo que Demet y Explota pudieran sentarse a hablar y resolver sus diferencias. Creo que ambos tienen mucho que ganar si logran superar sus rencores y construir una relación más madura y respetuosa. Pero como siempre, la decisión final está en sus manos. Y ahora, mis queridos exploradores, quiero saber su opinión.
¿Creen que Demet debería responder a las acusaciones de Explota? ¿Creen que Explota está exagerando? ¿O creen que ambas partes tienen algo de razón? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y recuerden, si les gustó este análisis, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, exploradores. Y recuerden, la verdad siempre es. Con acento ahí, solo hay que buscarla con paciencia y perseverancia. No dejen de explorar.